Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la tercera sesión reglamentaria del 2026, hoy, 1 de abril del año en curso. Esta sesión es la última que la gestión actual del 2024 al 2026 realizará bajo mi presidencia. Agradezco a todos los que han participado a lo largo de estos 2 años como profesores, técnicos, personal organizador y administrativo del Colegio Mexicano de Ortopedia, siempre comprometidos conmigo, y de todos mis colegas y amigos que han estado hombro con hombro apoyándome en todo lo que voy realizando. En este momento le voy a pasar la palabra a mi secretario titular, el doctor Arturo Joachín, para que continúe con nuestra sesión. Muchas gracias, doctor Guillermo de Jesús García Félix Díaz. También ha sido un placer trabajar contigo y poder estar durante este bienio que va a concluir. Un gusto también estar con todos ustedes a través de este medio, que es el medio de la transmisión virtual, la que actualmente nos tiene muy de cerca. Me voy a permitir leer el acta de la segunda sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC, celebrada el 4 de marzo del 2026. En cumplimiento de los estatutos vigentes, se efectuó la segunda sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2024-2026, iniciando a las 20 horas con un registro de 277 asistentes virtuales y 66 asistentes presenciales bajo la siguiente orden del día. Se realizó la lectura de la primera sesión reglamentaria, efectuada el 4 de febrero del 2026, la cual fue aprobada por unanimidad. Se dieron las palabras de bienvenida a cargo del que suscribe, primer secretario propietario del Colegio Mexicano de Ortopedia. Posteriormente, se presentó el tema de la sesión coordinada por el doctor Gustavo Alejandro Rosas Sánchez, titular del Comité de Desarrollo Académico del Dolor. El doctor Rosas Sánchez dio una breve introducción sobre el panel del foro, manejo del dolor perioperatorio en cirugía ortopédica. Expuesto lo anterior, se presentaron los temas de los panelistas que participaron. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí se concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, a favor de hacerla llegar al CMO. Muchas gracias. Dentro de los eventos y asuntos generales, en cumplimiento al artículo 18 de nuestro estatuto, inciso 18.2, se hace una atenta invitación a todos aquellos miembros colegiados que reúnan los requisitos y que tengan interés en ocupar el cargo de presidente del comité organizador del 73º Congreso Nacional de Ortopedia de la Ciudad de México en el 2028, para que hagan llegar su carta de intención a esta presidencia antes del lunes 13 de abril del 2026. La elección del presidente del comité organizador de este 73º Congreso del 2028 se llevará a cabo en la sesión de negocios de nuestro próximo Congreso el domingo 3 de mayo de 2026 a las 14:30 horas en el auditorio del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center, Ciudad de México. Esperamos su puntual participación. El pasado mes de marzo iniciamos con gran éxito el 17 diplomado de formación de profesores en el área de la salud, dirigido a médicos, ortopedistas y especialistas afines. Estamos seguros será un espacio lleno de aprendizaje, compromiso y vocación por la enseñanza. Te recordamos que está próximo a realizar nuestro 71 Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología en la Ciudad de México, del 29 de abril al 3 de mayo de forma presencial en el Centro de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center, Ciudad de México,
y de manera virtual del 29 de abril al 13 de mayo del año en curso. Para informes e inscripciones consulta nuestra plataforma digital. Megalabs, en colaboración con el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, tiene el gusto de invitarlos a la sesión académica y cultural precongreso del 71 Congreso Nacional de Ortopedia de la Ciudad de México 2026, la cual se realizará el próximo miércoles 8 de abril del presente año a las 18:30 horas en el Museo Franz Mayer. Inscríbete a través del área de atención a socios del Colegio Mexicano de Ortopedia. Aprovechamos para darles una cordial felicitación y bienvenida a nuestros nuevos miembros titulares: Dr. Octavio Cervantes Cruz, Dr. José Daniel Hernández Contreras, Doctora María Alejandra Gabilondo García, Dr. Hugo Salas Contreras, Doctora Brigitte Joana Ronderos Rodríguez, Doctora Daniela Martínez Torres, Dr. Gastón Felipe Aguilar García, Dr. José Daniel Maravilla Valencia y Dr. Jorge Arturo Izquierdo Limón, y al emérito Dr. Agustín de la Rosa Sustaíta. Mantenemos a su disposición la plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones a través de plataformadigital.colegiocmo.com.mx. Te invitamos a publicar en la revista Acta Ortopédica Mexicana, indexada en PubMed y Cielo, en donde se publican investigaciones y artículos de divulgación científica. Además, al colaborar con el Acta Ortopédica Mexicana, puedes formar parte del comité de revisores, obteniendo puntos para la recertificación y otros beneficios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinar, cursos y talleres. Te recordamos que la APP del colegio se mantiene activa. Puedes acceder a las sesiones que se transmiten en vivo, realizar pagos en línea y tener acceso directo a nuestra página web. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que te informado de todos los servicios y beneficios que el CMO tiene para ti. Vamos a dar la oportunidad también en este momento para el video del 71 Congreso Nacional de Ortopedia de la Ciudad de México, y a continuación le cederemos la palabra a la doctora Graciela Gallardo García, titular del capítulo de alta especialidad en metabolismo óseo, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Osteoporosis en la práctica actual, de la evidencia a la decisión clínica. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión patrocinada por Laboratorios IFA Celtics. Bienvenidos y adelante con el video del 71º Congreso Nacional de Ortopedia de la Ciudad de México. Históricamente, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología ha impulsado el crecimiento e integración de la ortopedia nacional. Desde 1950, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología ha sido el precursor y referente de la formación constante de ortopedistas, residentes, investigadores, médicos generales, enfermeras y rehabilitadores, todos interesados en la ortopedia. Estamos preparando el 71º Congreso Nacional de Ortopedia 2026 para que sea un espacio diseñado para compartir los últimos avances científicos y tecnológicos. Del 29 de abril al 3 de mayo del 2026 nos reuniremos en la Ciudad de México, una metrópoli vibrante que combina historia, cultura, belleza y modernidad, ofreciéndonos el mejor escenario para este gran encuentro académico. En nuestro congreso se presentarán casos clínicos, nuevas técnicas quirúrgicas, actualidades de la ortopedia y traumatología nacional e internacional. Hoy, la inteligencia artificial, la impresión 3D, los biomateriales
Las herramientas quirúrgicas y la cirugía asistida por computadora están revolucionando la ortopedia. Además de ser un foro académico, nuestro congreso favorece la colaboración entre ortopedistas, universidades y organizaciones del sector salud, sin perder de vista la visión del futuro de la enseñanza-aprendizaje en la ortopedia. Dentro del marco de nuestro congreso, hemos elaborado un programa de actividades sociales y culturales para reforzar los lazos de amistad y hacer de este encuentro un recuerdo memorable. Disfrutemos juntos de la hospitalidad que ofrece nuestra ciudad, un reflejo de historia, diversidad y energía de un país fascinante. Nuestro principal objetivo es inspirarte a investigar, A discutir y publicar en el Acta Ortopédica Mexicana no pierdas la oportunidad de conocer la innovación y evolución de la ortopedia y traumatología. Sean ustedes bienvenidos y espero saludarlos pronto. Hola, muy buenas noches a todos. El día de hoy nos toca la tercera sesión reglamentaria del capítulo de metabolismo óseo, capítulo de alta especialidad de metabolismo óseo. Soy la doctora Graciela Gallardo y para mí es un placer estar aquí con ustedes en este día donde vamos a ver evidencias, las cuales las vamos a impactar en la parte clínica para la toma de decisión en diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis. Nuestro simposio es Osteoporosis en la práctica actual, de la evidencia a la decisión clínica. Es importante que hagamos énfasis que a pesar de que tenemos varias herramientas para poder hacer el diagnóstico, esto sigue siendo subdiagnosticado. No solamente subdiagnosticado, sino también subtratado. Por lo tanto, hoy vamos a tener la oportunidad de tener expertos en el tema, los cuales todos pertenecen al capítulo de alta especialidad de metabolismo óseo, y vamos a ver lo importante de poder tener esta discusión. Una vez que presenten sus temas, vamos a estar en la espera de preguntas para poder tener un simposio dinámico. Quiero presentarles, yo soy la titular del capítulo por el momento y posteriormente la doctora Ariana Alvarado Ceballos. Ella es ortopedista traumatóloga, trabaja en el Hospital Mosel, tiene una subespecialidad en metabolismo óseo, autora de varios artículos de osteoporosis, miembro del capítulo de alta especialidad de metabolismo óseo, es profesora del diplomado que hicimos de metabolismo óseo. Posteriormente, el doctor Eliud Ejar Benavides Lobar, él es médico ortopedista traumatólogo, tiene una alta especialidad en cirugía de rodilla y hombro, certificado por la MOM en densitometría ósea, es miembro del capítulo de metabolismo óseo del Colegio Mexicano y profesor del diplomado de osteoporosis avalado por el colegio. La doctora Brisa Alvarado Denicia, médico adscrito al servicio de miembro torácico del Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas, IMSS, es miembro del capítulo de metabolismo óseo del Colegio Mexicano de Ortopedia, representante del Colegio Mexicano de Ortopedia en la MOM y profesora del diplomado de metabolismo óseo. La doctora Paola Zamora Muñoz es máster en ciencias médicas, doctora en ciencias de la salud, coordinadora de investigación de ortopedia en el Centro Médico ABC, miembro del capítulo de metabolismo óseo del Colegio Mexicano de Ortopedia y profesora del diplomado de osteoporosis. El doctor Pavel González Guzmán es médico internista con una subespecialidad en endocrinología,
Tiene una alta especialidad en enfermedades de metabolismo óseo por el Instituto Nacional de Nutrición. Es médico adscrito al Servicio de Rehabilitación en Osteoporosis en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es miembro del capítulo también de metabolismo óseo y es profesor del diplomado. Por lo tanto, como pueden ver, tenemos un panel muy enriquecedor y vamos a empezar con nuestra primera ponencia. La primera ponencia va a estar a cargo de la doctora Ariana Alvarado y principalmente es cómo y cuándo suplementar con vitamina D y calcio. Por favor, doctora. Y vamos a comenzar con el tema de actualidades en suplementación con calcio y vitamina D. ¿Por qué vamos a hablar de esto en ortopedia? Porque es muy importante que ha habido un aumento en el impacto en la consolidación y en las reintervenciones, porque hay un déficit de vitamina D muy frecuentemente. Ha habido un aumento en fracturas por fragilidad y esto nos lo dice Canis actualmente en 2024, dando un apego más importante a ello. ¿Para qué me sirve la vitamina D? Porque aumenta la mineralización ósea, hace una homeostasis con el calcio y fósforo y es un sustrato para la remodelación. ¿Para qué vamos a usar esto? La vitamina D va a ayudarnos a la función muscular, vamos a disminuir las caídas, va a haber un déficit, si hay un déficit vamos a tener una peor calidad ósea y nos va a ayudar muchísimo a aumentar la absorción intestinal del calcio. El calcio es muy importante porque si no tenemos de manera adecuada, mi hueso no va a poder tener un equilibrio con el fósforo. ¿Para qué también me va a ayudar? Es un sustrato para poder remodelar mi hueso y para la mineralización ósea. Esto es lo que me voy a enfocar un poquito más y para que nos quede y porque lo vamos a usar en nuestra práctica clínica. En general, mis niveles de calcio, mis requerimientos tienen que ser de 1000 a 1200 miligramos día y la vitamina D entre 800 y 1000 unidades día. Ahora, en osteoporosis, ¿cómo debo de manejarlo? Pues en calcio entre 1200 a 1500 miligramos día y de vitamina D entre 1000 a 2000 unidades día. Entonces, todo esto traducido va a decir, bueno, siempre nos han enseñado 1000 tablas y por edades y pediátricos y demás, pero entonces, ¿yo cómo lo puedo traducir en mi práctica clínica? Bueno, cuando yo pida mi estudio de 25-hidroxivitamina D, yo tengo que llevar a niveles óptimos de mi paciente por lo menos a 30 nanogramos sobre mililitro. Si es un paciente ya mayor de 65 años que tiene osteoporosis, lo tengo que llevar por lo menos a 50, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahorita la actualidad? No es una monoterapia, es la base fundamental para el tratamiento para osteoporosis. Sí o sí necesitamos llevar a nuestros pacientes a niveles óptimos de calcio y de vitamina D. Si nosotros empezamos un tratamiento con antirresortivos, anabólicos o cualquier tipo de tratamiento, si no mejoramos antes nuestras cantidades de calcio y vitamina D, vamos a perder el tiempo. Y de hecho, lejos de que ayudemos a nuestro paciente, va a empeorar. Entonces, tomemos muy en cuenta este dato que les estoy dando. ¿A quién vamos a suplementar? A todos los pacientes con osteoporosis. En pacientes que no tienen osteoporosis, que también ya ahorita es como todo el mundo, tampoco es el boom de que a todo el mundo, a toda la población en general vamos a darle calcio y vitamina D, no. Todo tiene que ser en específico, ¿ok? ¿Por qué? Porque se han encontrado estudios donde tiene un riesgo relativo bajo a moderado de si damos calcio indiscriminadamente y de vitamina D a que demos dosis muy amplias o solamente mayores a las que les acabo de mencionar y que vamos ahorita a hacer énfasis en ello, también no es bueno, no es adecuado y ahorita les voy a explicar por qué.
Entonces, a todos mis pacientes con osteoporosis los voy a suplementar con calcio y vitamina D, lo voy a ajustar según la edad, dieta y comorbilidades. ¿Por qué me refiero a dieta y comorbilidades? ¿Cómo voy a elegir qué tipo de calcio? Creo que esa es una pregunta que tenemos muchos para decir, bueno, ¿y a quién, qué le voy a dar cuál y por qué? Y pues porque hay millones en el mercado y nos van a preguntar, ¿ok? Entonces, número 1, tenemos que saber que principalmente tenemos carbonato y citrato de calcio, ¿ok? ¿De qué diferencias vamos a tener? Por ejemplo, la absorción. ¿A qué pacientes? El carbonato va a depender del pH ácido del estómago. El citrato es totalmente independiente. Entonces, la biodisponibilidad en el adulto mayor va a estar disminuida, porque conforme vamos creciendo, recuerden que vamos disminuyendo la absorción intestinal. Entonces, va a estar disminuida en el carbonato y en el citrato va a tener una mejor biodisponibilidad. Entonces, ¿cuál va a ser un paciente ideal? Que está tomando millones de medicamentos, que es la mayoría de nuestros adultos mayores, que por supuesto tienen osteoporosis, pues si tienen mayor riesgo, usan sus IVPs, ya sea omeprazol, pantoprazol, lo que ustedes gustan, y aparte tienen muchos medicamentos, lo mejor es darles citrato de calcio, ¿ok? Si son jóvenes, no hay mayor tema, podemos dar carbonato de calcio. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver la tolerancia gastrointestinal. Si están más estreñidos y tienen mayor distensión, pues entonces no podemos usar carbonato. El citrato tiene una mejor tolerancia, ¿ok? Y en costos, pues bueno, por eso es más económico el carbonato y es más costoso el citrato. Pero en conclusión, creo que a un adulto mayor y que vean que tienen más medicamentos y que usan IVPs, entonces dar citrato, ¿de acuerdo? Siguiente, entonces, bueno, siempre nos han dicho, ay, sí, bueno, vamos a suplementar con vitamina D, bueno, ok, ¿y cuánto tengo que suplementar? Número 1, y muy importante, tengo que tomar siempre niveles sí o sí. Todas las guías internacionales, todavía la última de la ACE del 2023, nos dice, no es necesario ver niveles en población general, en osteoporosis, sí o sí tenemos que hacerlo para ver de dónde vamos a partir. ¿Por qué? Yo les quise poner esta relación porque creo que es muy importante. Por cada 100 unidades al día voy a aumentar en mi laboratorio, que voy a pedirle, de 25-hidroxivitamina D, 0.7 a 1 nanogramo sobre mililitro, ¿ok? Entonces, si yo doy 1000 al día, voy a aumentar entre 7 y 10. Obviamente, esto es una guía, ¿ok? Y acuérdense, en medicina 1 más 1 es 3. ¿Por qué? Porque va a variar según el índice de masa corporal, la edad, la adherencia y la mala absorción, como acabamos de hablar, ¿ok? ¿Cuál es mi implicación práctica? ¿De qué me puede servir esto? Insisto, esto es una guía, ¿ok? Pero siempre deben medir los niveles de vitamina D, ¿de acuerdo? Entonces, si es un déficit leve, entre 1000 a 2000 unidades al día está más que perfecto. Si es un déficit moderado a severo, entre 2000 a 4000 unidades al día, o hacemos esquemas de carga. ¿A qué me refiero esquemas de carga? Los que son semanales o los que son mensuales. En obesidad, y creo que esto también es algo muy importante porque hay muchísimos pacientes en México con obesidad, debe requerir de 2 a 3 veces más dosis, ¿ok? ¿Por qué es esto? Porque aunque nosotros les tomemos nuestros niveles de vitamina D en sangre y estén en el nivel óptimo, no va a tener vitamina D activa, porque acuérdense que es una vitamina liposoluble, entonces se va a retener dentro del hígado. Si se retiene dentro del hígado, aunque yo la tenga en suero, va a quedarse almacenada y entonces no va a haber buena biodisponibilidad. Entonces, tomar en cuenta que aunque yo vea buenos niveles en pacientes obesos, hay que aumentarlo. Y como les mencionaba, la respuesta no es lineal perfecta, ¿a qué me refiero? Que no es decir, si esta es la regla, de 7 a 10 toda la vida, no. Siempre confirmar con niveles séricos. Siguiente punto, bueno, hay muchas presentaciones en el mercado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tenemos de entre 800 a 1000 unidades. Insisto, esto es una tabla
que nos guía, pero insisto, todo es a carta, ¿ok? Entonces, entre 800 a 1000 unidades vamos a usarla para mantenimiento, de 2000 unidades al día cuando tienen un déficit leve, entre 4000 a 5000 unidades al día si tienen un déficit moderado, entre 50,000 unidades semanales para corrección, a 100,000 unidades mensuales alternativa en adherencia. ¿A qué me refiero con adherencia? Si sabemos que un paciente le va a ser muy difícil o ya toma muchos medicamentos y dice no me los voy a tomar, pues es mejor optar por dosis que sean tanto semanales como mensuales. Pero si no, pues entonces podemos guiarnos muy bien por esta tabla. ¿Por qué? Es muy importante saber darle un seguimiento, porque si yo doy dosis elevadas de vitamina D, aumento el riesgo de caída, ¿ok? Esto lo han visto ya desde guías desde el 2017 hasta el 2024. ¿Por qué? Porque si yo tengo niveles aumentados y constantes de vitamina D, voy a aumentar el catabolismo de la 25-hidroxilasa, o sea, del CYP, que se encuentra para metabolizar en el hígado esa vitamina D. Y entonces la parte activa no se va a presentar, solamente, insisto, se almacena y se destruye. Y entonces si empieza a destruir mi vitamina D, aumenta mis alteraciones a nivel muscular, ¿ok? Porque como dijimos al principio, interfiere en la parte muscular. Y entonces aumenta mi riesgo de caídas. Por eso muy importante decir, no, sí tú dale, no. Vemos niveles, insisto, en osteoporosis y siempre. Entonces, esquemas diarios en pacientes adherentes de preferencia y esquemas intermitentes en baja adherencia. Eso es como tip, insisto, individualizar. Entonces, como conclusiones, la suplementación debe ser fisiológica, no farmacológica en exceso, por lo que les acabo de mencionar. Buscamos niveles óptimos, no mínimos. Entonces, ¿a qué me refiero? Si, por ejemplo, yo veo mis niveles de vitamina D que están en 20, 25 en un paciente con osteoporosis, tengo que llevarlo más arriba. Insisto, mi meta será llevarlo a 35, después mantenerlo, por ejemplo. Más no es mejor, como les acabo de decir, porque si no, entonces vamos a hacer lo que no queremos que pase, que es aumentar riesgo de caídas, aumentar fracturas por fragilidad. Preferir niveles estables, no picos. Y esto también obviamente cuenta con el calcio, porque si no vamos a tener alteraciones a nivel cardiovascular. Y también a nivel renal. Por eso mucha gente dice, no, yo no quiero tomar nada de suplementos porque me va a hacer daño. Y por último, optimizar el entorno metabólico del hueso. En la osteoporosis no solamente se trata de tratar el hueso, sino mejorar, optimizar el metabolismo de este hueso. Gracias. Muchas gracias, doctora Ariana. A continuación, vamos a invitar al doctor Eliud Jair Benavides con el tema estratificación de riesgo de fractura. ¿Cómo iniciamos, continuamos y cómo finalizamos? Por favor, doctor. Hola, buenas noches. Yo soy el doctor Eliud Jair Benavides Lombard y el tema del que vamos a hablar hoy es acerca de la estratificación del riesgo de fractura. Declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses con esta plática y pues bueno, todos sabemos que la densidad mineral ósea, como todos sabemos, la densitometría ósea es el estándar de oro para hacer el diagnóstico de osteoporosis. No es el único, evidentemente, pero es el más utilizado. Cuando tenemos en nuestra consulta a un paciente que nos llega con alguna densitometría, lo primero que nuestros ojos ven es precisamente estas gráficas que nos simularan un semáforo, ¿no? Aquí prácticamente en estos dos puntos es
Pues si nuestro paciente está en verde, pues es muy fácil saber que no hay que tratarlo, solo de llevarle seguimiento. Si aparece en rojo, pues sabemos que es un diagnóstico de osteoporosis y hay que darle tratamiento. Pero ¿qué pasa con los pacientes que se encuentran en amarillo? Que para mí son los pacientes que son la mayoría y que se encuentran en el llamado limbo, ¿ok? ¿Y por qué es importante esto? Porque desde el 2004 se demostró que los pacientes que se fracturan con mayor frecuencia son los pacientes que se encuentran en límites o en parámetros de osteopenia. Aproximadamente el 82% de las mujeres posmenopáusicas tienen fracturas y tienen un T-score menor de 2.5. Entonces, por eso es muy importante. Ahora, ¿cómo vamos a estratificar el riesgo de fractura? Pues hay varios factores que hay que tomar en cuenta, en los cuales son factores de riesgo que son propios del paciente. Podamos usar algunas herramientas que nos van a estimar el riesgo de fractura. Podemos también realizar la densitometría ósea. Podemos realizar también con otros scores que nos va a dar la misma densitometría ósea, como es el Trabecular Bone Score, y asimismo podemos, hablando acerca de la estimación del riesgo de fractura, tenemos varios factores que hay que tomar en cuenta, como son los factores de riesgo que pueden ser modificables y no modificables del paciente, algunas herramientas que nos van a estimar el riesgo de fractura a 10 años, la densitometría ósea y algunos software especiales que se pueden tomar al mismo tiempo que la densitometría ósea, como es el Trabecular Bone Score y el Vertebral Fracture Assessment, que más adelante lo vamos a explicar. Hablando de los factores de riesgo de fractura, hay muchísimos factores de riesgo de los pacientes que pueden ser modificables y no modificables, pero en la literatura hay 3 principales, que son, número 1, la fractura previa, número 2, la edad, y número 3, la baja densidad mineral ósea. Dentro de los factores de riesgo no modificables, pues se encuentran principalmente el sexo femenino, las etnias asiáticas o caucásicas, algún antecedente familiar de fractura, principalmente de cadera o de osteoporosis, y enfermedades en las cuales llevan tratamientos con algún fármaco, ¿no? O son autoinmunes. Y dentro de los factores modificables, pues tenemos el bajo IMC, deficiencia de calcio y vitamina D, déficit estrogénico, sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo, caídas y el uso de algunos medicamentos que pues, afectan principalmente el metabolismo del hueso. Hablando de herramientas de estimación de riesgo de fractura, tenemos el FRAX, que es una colaboración de la Universidad de Sheffield con la Organización Mundial de la Salud. Esta es, digamos que la herramienta de cálculo más reciente, en la cual pues ya viene, digamos que evaluada, depende por parte de muchos países, y en los cuales nos va a pedir llenar ciertas características del paciente, como es el país, el nombre, la edad, sexo, peso y muchos factores como fractura previa, antecedentes de fractura de la madre, fumador, glucocorticoides, etc., etc., los cuales podemos anotar muy fácil en nuestra rutina o en nuestra consulta, y nos va a dar este cuadrito, la cual es la probabilidad de fractura a 10 años y nos la va a dividir en 2 segmentos específicamente. Uno es la fractura osteoporótica mayor, que corresponde a columna, húmero proximal y muñeca principalmente, y otro segmento apartado que es la fractura de la cadera. ¿Para qué es importante eso? Si nosotros al realizar toda esta herramienta de cálculo nos dan factores que normalmente son dicotómicos y que nos van a dar resultado en porcentajes, pues si nos dice que nuestro paciente tiene arriba de 20% de sufrir alguna fractura mayor osteoporótica, ese paciente requiere iniciar intervención, tengamos o no tengamos alguna densitometría. Se puede hacer incluso ya intervenciones e iniciar tratamiento con el simple hecho de utilizar esta herramienta. Y si nuestro paciente presenta un porcentaje de 3 o más para fractura de cadera, inmediatamente hay que iniciar el tratamiento para este. También tenemos una opción aparte que es el FRAX Plus, que no está como bien calibrada para todos los factores nuevos, es un poquito más específica, es de costo, y normalmente aquí podemos incluir algunos factores en los cuales nos menciona las caídas, el número de caídas, si está tomando glucocorticoides, qué cantidad de glucocorticoides toma, si tuvo alguna fractura previa, si fue antes de los 12 meses o posterior, y así principalmente lo va poniendo, dependiendo qué factores llenemos en nuestro FRAX, se van poniendo en verde. Los que se ponen en naranja no nos deja llenarlo y son factores que normalmente ponemos como negativos, ¿no? El siguiente punto pues es la densidad mineral ósea, y esa la vamos a poder evaluar mediante el uso de una densitometría ósea.
que como ya sabemos, pues es el gol estándar para esto, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque se ha descrito desde el año 2000 aproximadamente y en muchísimos metaanálisis que cada disminución de una desviación estándar en la densidad ósea se va a asociar con un incremento de 1.5 a 3 veces en fracturas por fragilidad, de 2 a 3 en fracturas de cadera. O sea, por eso es súper importantísimo en esto, ¿no? Y algo muy importante, normalmente el paciente puede tener antecedente o conocimiento de haberse fracturado algún hueso, pero en muchas ocasiones el paciente no tiene conocimiento y esto normalmente son cuando presentan fracturas vertebrales, que si el paciente las desconoce hay que irlas a buscar intencionadamente y hay formas de buscarlas. La manera normal se pueden pedir algunas laterales de columna torácica y lumbar, donde podemos ver si el paciente presenta alguna fractura vertebral asintomática, o tenemos esta evaluación de fractura vertebral, que es un software, como ya lo mencionamos, que se puede hacer al mismo tiempo que la densitometría mineral ósea. Algunos factores con los cuales se recomiendan son los siguientes, que es si tenemos un paciente que tiene un test score menos de 1.0 y aparte es una mujer que tiene 70 años o es un hombre arriba de los 80 años, si ha tenido una pérdida histórica de más de 4 centímetros en la estatura o una pérdida progresiva de 2 centímetros, si no ha tenido o menciona el paciente que ha tenido una fractura vertebral pero esta no está documentada, si ha tenido terapia prolongada con glucocorticoides, principalmente arriba de los 5 miligramos por cada 24 horas durante 3 meses, y si el paciente presenta dolor, y hemos visto en muchos de nuestros pacientes ese abuelito que está sifótico, que está jorobadito y eso es literalmente muy probable que tengan alguna fractura. Se hace una evaluación de la columna torácica y la columna lumbar y nos maneja mediante una técnica que es la de Yenam, nos maneja grados del 0 al 3, dependiendo del compromiso y el porcentaje de este tipo de fracturas, para medir la severidad, ¿no? Y el otro software que tenemos a la mano al hacer la densitometría, pues es el Trabecular Bone Score. ¿Para qué nos sirve este software? Porque cuando nosotros pedimos una densitometría ósea, esa densitometría nos mide la cantidad de hueso, pero no nos mide la calidad de hueso. Y aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos un paciente, que es en el cuadro de arriba, en el cual tiene un test score de menos 2.2 y tenemos el mismo paciente u otro paciente que tenga esa misma test score de menos 2.2. Pero vean cómo la calidad o la arquitectura trabecular del hueso en el paciente de arriba está normal y el mismo paciente con la misma densidad o test score pues tiene una microarquitectura degradada, ¿no? Entonces esto es un anexo de la densitometría y normalmente nos lo maneja igual por colores verde, amarillo y rojo y nos menciona que de acuerdo a las cantidades que nos mencionan, pues puede ser que la microarquitectura esté normal, esté parcialmente degradada o degradada dependiendo de los resultados y asimismo podemos realizar un pareo con la misma densidad mineral ósea para volver a reclasificar a nuestro paciente, porque podemos tener un paciente que la densidad mineral ósea esté normal u osteopénico y tener una arquitectura que per se esté degradada o parcialmente degradada y eso evidentemente es un factor de riesgo para fracturas, ¿no? Ahora, regresando al cuadro de la determinación del riesgo de fractura, pues esto podemos empezar a hacer el FRAX sin necesidad de una densidad mineral ósea o podemos hacer la densidad mineral ósea que la mayoría de los pacientes ya la tienen y asimismo reclasificarla con el FRAX, ¿no? Entre más factores tengamos, pues va a haber una mayor precisión del estimado, ¿no? ¿Y esto para qué nos sirve? Todo esto que hablamos es para una cosa y es para poder categorizar el riesgo, que literalmente nos lo pone igual en rojo, en naranja y en verde. Y aquí prácticamente nos dice, podemos hacer un FRAX. Si nuestro paciente está de verde, es bajo riesgo, no hay que hacer nada. Si nuestro paciente está en rojo, hay que intervenirlo, hay que tratarlo. Pero si nuestro paciente aparece en esta zona en la cual está en naranja, hay que mandar a hacer una densitometría ósea y de acuerdo al resultado lo recategorizamos y puede subir, puede bajar, se puede quedar igual y prácticamente de ahí podríamos iniciar lo importante que es el tratamiento, ¿no? Hablando un poquito de las guías de la Asociación Americana de Endocrinología, de los endocrinólogos americanos y de la Sociedad de Endocrinología, pues nos lo manejan estos 4 rubros, muy alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo, ¿no?
Aquí, por ejemplo, un paciente con muy alto riesgo, pues es un paciente que se acaba de fracturar en el primer año, que ha tenido múltiples fracturas, que se fracturó durante su tratamiento con osteoporosis o se fracturó durante el tratamiento con drogas como los glucocorticoides, que tenga un T-score menos de 3.0 o que la probabilidad sacada con el FRAX para una fractura mayor osteoporótica sea arriba del 30% o de la cadera arriba del 4.5%, ¿no? Hablando de paciente con alto riesgo, que sea arriba de 65 años, una fractura posterior a los 12 meses, un T-score menor a 2.5, que es diagnóstico de osteoporosis, o que tenga osteopenia, pero si sacamos el FRAX, pues nuestro paciente tiene ya arriba del 20% y 3% para cadera, como ya la mencionamos. Para moderado riesgo, pues es un paciente que no ha tenido ni fractura por fragilidad, que está en osteopénico y que el FRAX sale bajo de estos factores que ya mencionamos. Y bajo riesgo, pues un paciente que no tiene ni fractura, que su DMO está normal y el FRAX está normal, ¿no? Y todo esto ya lo tenemos con todos los factores, toda la entrevista, todos los estudios que pedimos. Y esto no me voy a meter a hablarlo porque ya mis compañeros lo van a hablar, pero principalmente es para esto, tratamiento. Si el paciente tiene muy alto riesgo, fácil, anabólico. Si el paciente está en alto riesgo, bifosfonatos de denosumab principalmente, y si está en riesgo moderado y eso, pues podemos iniciar tratamiento o no, siempre con suplementación, como ya lo mencionó la doctora Ari. Y en conclusión, muy importante evaluar el riesgo de fractura, porque la DMO nos puede dar un sesgo y puede que nuestro paciente requiera darle tratamiento y no hacerlo porque la DMO no lo demuestra, ¿no? Hay que identificar signos de osteoporosis como la pérdida de la altura o fracturas, siempre realizar un diagnóstico temprano y siempre iniciar un tratamiento individualizado. Este tratamiento siempre es a la carta y es de acuerdo a los factores de riesgo del paciente. Muchísimas gracias por la invitación, sus mis datos y agradezco al colegio. Perfecto, muchas gracias, doctor Eliud. Ya una vez que hemos estratificado a nuestro paciente, ahora vamos a ver el manejo. ¿Cuál es el papel de los bifosfonatos en estos pacientes? Y para esto, el doctor Pavel González nos va a platicar para poder conocer a quién, cuándo y cómo. Por favor, doctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias al colegio por la invitación. Hablar de bifosfonatos es hablar de la historia en general del metabolismo óseo y de sus tratamientos. Esta aventura de cómo entender cuál es el metabolismo de un hueso empieza en los 60s. Curiosamente, el descubrimiento del metabolismo óseo tiene que ver con los efectos que podía haber tenido en la radiación en esa época de tensiones nucleares, y ahí se descubrió que había alguna sustancia en el cuerpo que evitaba que se mineralizaran los huesos o algunos otros tejidos. Con el paso de los años, en Davos, por vez primera, se van a descubrir estas sustancias, principalmente el pirofosfato, cuya validez química farmacológica va a ser sustituir los enlaces oxígenos por carbono y con ello hacerlo más estables. El tiempo ha ido haciendo que tengamos bastante evolución acerca de estas moléculas, y en la actualidad conocemos que tenemos dos grupos de bifosfonatos, aquellos que tienen grupos con nitrógeno y aquellos que no contienen nitrógeno, de los cuales los grupos nitrogenados son los que utilizamos en la práctica diaria. A esto me refiero al ácido zoledrónico, al resendronato y al dendronato, que son nuestras herramientas de primera línea para casi todos nosotros a tratar la osteoporosis. Algunos otros bifosfonatos, como el dendronato, a pesar de tener un gran valor histórico, actualmente no los utilizamos. El mecanismo de acción de los bifosfonatos es muy interesante y debemos repasarlo, porque parte de ellos, a partir de eso sale su valía, y es que curiosamente al inicio los no nitrogenados solamente formaban metabolitos de ATP que iban a bloquear ciertos procesos celulares que al final del día iban a llevar a la apoptosis a la célula. Sin embargo, con la adición de este grupo nitrógeno, tenemos que los bifosfonatos van a actuar como bombas, como campos minados, en donde el hueso que normalmente se está remodelando los va a absorber y van a estar guardados ahí cierto tiempo hasta que las unidades de remodelación van, escarban y se liberan hacia el citoplasma. Este mecanismo va a generar la inhibición de productos o subproductos de mevalоnato que son esenciales para la producción de energía del osteoclasto, pero también para el mantenimiento de su estructura. Y esta deficiencia en los metabolitos para formar los tubos
túbulos que generan las lagunas de resolución van a ser los que lleven al colapso del osteoclasto y que al final del día induzcan la apoptosis, dando una terapéutica que a la mayoría de nosotros nos gusta mucho, no tanto por su precio y asequibilidad, sino porque tiene efectos duraderos para inhibir la resorpción ósea. Curiosamente también esta facilidad que tiene los bifosfonatos para acumularse en los huesos hacen que tengamos efectos que pueden prolongarse dentro de los pacientes a pesar de haber suspendido el tratamiento por algunos años, especialmente en infusiones o en tratamientos por vía oral de larga data. Nosotros sabemos que dentro de la evaluación de la enfermedad de la osteoporosis como tal, nuestra principal herramienta, como ya presentó el doctor Eliud, es la densitometría, el TBS, y que las reducciones o aumentos de la densidad ósea son nuestra principal herramienta para valorar al paciente y su desenlace y sus riesgos aumentados o disminuidos con nuestra intervención. Sin embargo, todos los efectos que tienen los bifosfonatos que podrían encauzarse en 4 categorías no están totalmente dados por esta suma de mineralización dentro de los huesos. También tenemos que en el hueso trabecular, por ejemplo, conservan y ayudan a mantener los arcos tan dinámicos que nos generan no solamente una mayor resistencia, sino también una mayor tenemos. Como bien sabemos, los tratamientos para osteoporosis van a tener diferentes intensidades, diferentes momentos de riesgo y tenemos en los medicamentos tal vez menos potentes, muy efectivos, pero con pacientes muy seleccionados, a raloxifeno, a estrógenos, y en la tabla alta, como ya se comentó, a los anabólicos. Dentro de ellos dos tenemos una gran amplia gama de bifosfonatos que nos van a proteger la mayoría en casi todas las regiones. Si bien la mayoría de los medicamentos van a estar teniendo una mejor efectividad en la disminución de fracturas vertebrales, no hay que olvidar que los bifosfonatos parecieran actuar como grupo y que van a ser efectivos en las mayores zonas de nuestro interés, fracturas vertebrales, no vertebrales de cadera, y que a pesar de que el ibandronato pudiera tener un efecto que nos lo coloca en una cierta desventaja, los más recientes metaanálisis también hablar un poco de lo que es un efecto de grupo de los bifosfonatos y que a pesar de que los trials head to head en cuanto a fracturas de cadera, cuando los vemos como grupo en general en fracturas no vertebrales, podremos considerar que pareciera que se están moviendo a tener efecto de grupo los bifosfonatos orales, haciendo que en los escenarios de bajo costo, las opciones que podemos tener a la mano, aunque no pueden ser las ideales, todas pueden dotar de cierto beneficio a los pacientes en su día a día y evitar sus segundas fracturas principalmente. El gran problema de los bifosfonatos siempre va a ser su biodisponibilidad. La mayoría de ellos van a alcanzar solamente el 1% y van a tener muchísimas interacciones tanto con los alimentos como con otros fármacos. Una de las cuestiones que más nos dificulta el apego a estos tratamientos pues es justo la dificultad para que el paciente pueda tener una buena digestión y por lo tanto una buena absorción, pero una vez que entrenamos al paciente para poder tener esta técnica de la manera más adecuada, la mayoría del fármaco se va a depositar en los huesos, más del 50%, poco va a ser excretado por los riñones y el efecto se va a notar en los osteoclastos dentro de los procesos de resorpción ósea que están más aumentados durante el proceso de la posmenopausia. Algo que es muy interesante es que la mayoría de ellos, especialmente el ácido zoledrónico, va a tener un efecto de reciclaje, que eso genera que nuestros fármacos sean bastante seguros y que desde los primeros ensayos clínicos se hayan visto que estas administraciones intravenosas van a tener efectos al menos por un año, lo que nos dota de bastante facilidad de administración y mucho mejor apego que los bifosfonatos orales en los pacientes de alto riesgo. La osteoporosis no es la única indicación de los bifosfonatos, también tenemos enfermedades de alto recambio como la enfermedad de Paget, donde los resultados clínicos también son bastante alentadores y básicamente se han convertido en otro tipo de primera elección estos fármacos en estas enfermedades y bueno, siempre hay que recordar que no todo puede ser osteoporosis primaria, que algunos pacientes que no se comportan de manera habitual siempre habrá que buscar que no tengan otras enfermedades que comprometan el recambio óseo. Los ensayos clínicos de bifosfonatos, los orales, los más importantes son FIT y FLEX, y estos medicamentos han probado no solamente en prevención primaria, que en ocasiones para el escenario del ortopedista es algo que se ve muy poco comúnmente, ¿no? Los pacientes atienden porque ya han sido fracturados y estamos intentando que nuestra intervención quirúrgica se consolide con un medicamento que evite segunda fractura, y para esto los bifosfonatos también tienen estudios, en donde la mayoría de los lugares donde nos da temor que nuestro paciente se vuelva a refracturar, vertebrales, caderas, se ven beneficiados de los bifosfonatos orales como los
como el alendronato, como de los bifosfonatos intravenosos como el ácido zoledrónico. Esta prevención secundaria es muy importante porque no todos los fármacos nos van a dotar de efectos pronunciados para la reducción de segundas fracturas y que han pasado la prueba de los años en los metaanálisis considerándose fármacos de primera elección en caso de que no tengamos anabólicos con efectos duraderos. Esto nos coloca, como les comentaba, a los bifosfonatos como un grupo que intravenoso u oral nos van a ayudar a resolver tanto pacientes de bajo riesgo o de alto riesgo, especialmente cuando los no tenemos disponible terapia blanco o de esperanza anabólica y tenemos que otorgarle al paciente intervenciones que le disminuyan el riesgo. Hay varias presentaciones, aunque las más comunes es el alendronato, risperidone y el ácido zoledrónico. Y dentro de las controversias que más tenemos en los pacientes usuarios de bifosfonatos es que la terapéutica de los primeros 3 a 5 años ya no se muestra con un aumento de la protección para fracturas. Esto no quiere decir que se pierda, sino que ya no hay un aumento. O sea, el fármaco parecería que tiene una eficacia terapéutica limitada y que, bueno, al final del día esto se va sopesando con los riesgos que últimamente más se comentan dentro de los foros. Uno de ellos es la osteonecrosis de la mandíbula, otro de ellos es la fractura típica de cadera, y hay que aquí hacer la aclaración que estos riesgos siempre son menores, mucho menores a los beneficios que pudieran tener tratar a los pacientes. Ambos, tanto las fracturas atípicas como la osteonecrosis de mandíbula, van a tener una incidencia más pronunciada con el paso de los años y es por eso que en algunos pacientes, después de 5 o 10 años, podemos descansarlos si ya se cumplen criterios para evitar estos riesgos. Sin embargo, en los primeros 5 años, estas temidas fracturas, que son distales, que son de cortes casi transversales a la cortical, son poco frecuentes, no siempre se puede acusar al bifosfonato de estas complicaciones y es algo que vigilando al paciente tendría que evitarse. La osteonecrosis de la mandíbula también es poco frecuente. Todos estos efectos van a resultar después del uso de más de 5 años de bifosfonatos, tanto orales como intravenosos, no son propios de este grupo, también pueden suceder con denosumab. Y bueno, al final del día, el manejo conjunto con odontología, el manejo conjunto con los endocrinólogos en el caso de que tengamos pacientes con diabetes o con los reumatólogos en el caso de que tengamos uso crónico de prednisona, nos puede ayudar a tener acciones preventivas que nos eviten estos efectos. Aún así, este riesgo es bajo, en ocasiones es menos del 1%, y eso se compara con el riesgo mayor del 70%, 80% que tienen los pacientes que ya tienen alto riesgo o que ya presentaron una primera fractura, principalmente en cadera. Hay muchos efectos que se le han querido adjudicar a los bifosfonatos, no todos tienen una etiología clara y siempre vamos a pensar que los efectos adversos son muy pocos, principalmente gastrointestinales, con el contrapeso del beneficio que le da nuestro tratamiento a los pacientes. Alguno de ellos puede llegar a ser candidato a vacaciones, claro, bien seleccionados después de ciclos de 3 a 5 años orales o al menos de 3 años intravenosos y sin verificar el riesgo que no hayan aparecido nuevas fracturas y la reevaluación continua de nuestros pacientes para evitar que vamos a tener una disminución de la ansiedad ósea o una segunda fractura que aunque no sea clínica ya comprometa su salud. En el futuro los bifosfonatos siguen siendo herramientas importantes, parece que están transicionando en algunos escenarios ya un poco más sólidos a la prevención, aunque todavía no hay datos fijos, parecería que nosotros pudiéramos utilizarlos, no siempre en osteoporosis, alguna vez en osteopenia, en dosis un poquito más intermitentes, con la finalidad de poder dotar a nuestros pacientes con ciertas herramientas para evitar fracturas. Estos datos no son completamente, están incursionando en las guías, pero sí habla de que una terapéutica que tiene más de 70 años todavía se sigue explorando en escenarios que nos pueden beneficiar, especialmente con el advenimiento del envejecimiento en nuestras poblaciones contemporáneas. Por último, la eficacia siempre debe de compararse, como lo decía el doctor Eliot, con el peso, con los marcadores de recambio y siempre considerarlos dentro de un amplio espectro de riesgo que puede ir desde el bajo hasta el alto en caso de que no contemos con otra terapéutica. Es por eso que los bifosfonatos se encuentran todavía en la línea media de las guías de tratamiento. Son medicamentos muy flexibles que deberían ser monitorizados, pero que no debemos temerlos y que en la práctica diaria, especialmente en la institucional, los consideramos pues nuestra arma tal vez más disponible para evitar principalmente segundas fracturas. Muchas gracias.
Bueno, gracias, doctor Pavel. A continuación, la doctora Brisa Alvarado nos va a hablar sobre otro tipo de tratamiento, lo que son los anticuerpos monoclonales, denosumab, remosozumab. Por favor, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia por la invitación. Vamos a iniciar con este bloque. Bueno, es importante saber que los anticuerpos monoclonales pertenecen a la terapia de grupos tratamientos que se han determinado como terapias innovadoras en el tratamiento de la osteoporosis. Principalmente abarcan estos 3 fármacos, que son 2 anticuerpos monoclonales como el denosumab y el romosozumab, y otro que es la teriparatida. Entonces, en este grupo vamos a hablar del denosumab y del romosozumab. Para cada uno de ellos vamos a abarcar estas 4 áreas. Y vamos a iniciar con el denosumab o Prolia. Entonces, el denosumab es el primer anticuerpo monoclonal humano antirrang-ligando aprobado por la FDA. Es un agente antirresortivo y, bueno, su mecanismo de acción es este que podemos observar. Entonces, el rang-ligando es secretado por los osteoblastos. El rang es un receptor que se encuentra en la superficie de los osteoclastos, tanto los maduros así como los precursores, y cuando estos actúan de manera conjunta, favorecen la osteoclastogénesis. El momento en el que nosotros prescribimos el denosumab, que son estas imágenes en Y color lila que ustedes ven en su pantalla, se unen finalmente a el rang-ligando y de esta manera se inhibe toda la cadena de osteoclastogénesis. Es muy importante conocer que el denosumab no tiene un mecanismo de acción lineal, es decir, en esta gráfica podemos resumir todo de manera bastante clara. Entonces, al momento en que nosotros administramos el denosumab, en las primeras 12 horas hay una disminución bastante franca de los marcadores de resorción ósea. En este caso, con el que se hizo el estudio fue con un marcador que es telopéptido carboxiterminal o SCTX. Como podemos ver acá en la gráfica. A los 3 meses hay un 84% en la reducción del marcador, que se mantiene hasta por 6 meses. Y el denosumab tiene principalmente 3 fases. Tiene primero una absorción prolongada, que va en los primeros 5 a 21 días, como pueden observar aquí que está marcado en esta flecha. Tiene una vida media prolongada de 30 a 32 días, que es donde se abarca el pico máximo. Y finalmente tiene una fase terminal rápida cuando el medicamento disminuye sus concentraciones plasmáticas hasta menos de 1000 nanogramos sobre mililitro. Entonces, habrá que dar una dosis de 60 miligramos cada 6 meses vía subcutánea y hasta ahora los estudios que se han realizado nos hablan sobre una administración durante 10 años. La principal preocupación en el denosumab era la asociación que había por el riesgo de infecciones, ya que el rang-ligando no únicamente tenía la capacidad de unirse a receptores en células esqueléticas, sino también en células de otra estirpe. Sin embargo, de acuerdo al estudio Freedom, que es el estudio más importante que se realizó para el estudio del denosumab, pues nos habla de que no hay ningún riesgo de infección. Estos son los 4 estudios que se llevaron a cabo para el análisis del denosumab. Definitivamente el más importante es el estudio Freedom, que ya se ha venido comentando en ponencias previas. Y bueno, este hace una comparación de placebo versus denosumab y habla sobre el riesgo de fracturas vertebrales. Entonces, este fue un estudio aleatorizado, doble ciego. Se estudió a un grupo de mujeres con estas características de edad y con un T-score de menos 2.5 y menos 4 desviaciones estándar. Entonces, a los 10 años de aplicación semestral del fármaco, se documentó un incremento del 21.7% de la densidad mineral ósea lumbar y un 9.2% en cadera. Y entonces, igualmente se compararon ambos grupos. En la barra gris que pueden ver es el grupo placebo y en la barra negra es el grupo del denosumab. Si comparamos la incidencia de fractura vertebral, no vertebral y fractura de cadera, presentaron una reducción del 68%, 20% y 40% respectivamente. Bueno, ¿en qué pacientes en términos generales está indicado el denosumab? Va a ser pacientes mayores de 65 años que hayan presentado una fractura previa en un tiempo mayor a los 12 meses que uno está abordando al paciente, un T-score menor a menos 2.5, o igualmente hay un parámetro que nos habla de un T-score de entre menos 1 y menos 2.5 más un FRAX mayor o igual a 20% de fractura mayor osteoporótica y un riesgo mayor o igual al 3% en fractura de cadera, como ya lo comentó el doctor Eliud.
E igualmente hay grupos seleccionados ya que puede aplicarse más en la práctica clínica, que es en pacientes en quienes están contraindicados los bifosfonatos y en pacientes que tienen un muy alto riesgo de fractura, pero que presentan por algún motivo alguna contraindicación para la administración de osteoformadores o que simplemente por cuestiones económicas, que desafortunadamente es un panorama que nos enfrentamos frecuentemente, no tienen el recurso para adquirir el osteoformador. Entonces, los grupos de pacientes a los cuales nosotros vamos a prescribir estos fármacos principalmente se encuentran, como ya platicamos, en grupos de alto riesgo y como ven en el algoritmo de las guías de la Asociación de Endocrinología, pues nos hablan que se debe de considerar un bifosfonato oral o algún inhibidor de la resorción, como en este caso sería el denosumab. Entonces, igualmente en esta parte de indicaciones yo quiero hablarles sobre la terapia secuencial, lo cual es una característica bastante peculiar de todo el tratamiento antiosteoperiótico que nosotros estamos pues manejando. Entonces, es importante saber que la suspensión de su aplicación va a generar una disminución de la densidad mineral ósea e incluso va a aumentarse el riesgo de fractura vertebral hasta un 18%. Entonces, la sugerencia de la FDA es no realizar un receso terapéutico y es importante dar una terapia de seguimiento con antirresortivos. Entonces, aquí es que nosotros podemos establecer esta relación de la gráfica que les mostré, ¿no? En el cual hay un pico máximo entre los 30 y 32 días iniciales de aplicación del fármaco y las concentraciones plasmáticas evidentemente pues van decayendo conforme van llegando a los 6 meses. Y es el fármaco de primera opción para un tratamiento secuencial después de haber completado un ciclo de osteoformador, que vamos a hablar a continuación de él. Entonces, pasando al romosozumab, es un anticuerpo monoclonal humanizado antiesclerostina, es el fármaco más recientemente autorizado para el tratamiento de la osteoporosis severa. Y bueno, ¿qué es la esclerostina? La esclerostina va a ser un inhibidor potente de la diferenciación de los osteoblastos y se han hecho estudios en los cuales cuando nosotros empezamos a prescribir el romosozumab hay un aumento de la densidad mineral ósea lumbar de hasta 11.3% y es importante saber que este fármaco entra en el grupo de anabólico o osteoformador. Muchas veces por semántica no hay confusión entre cómo ambos terminan en sumab, se piensa que tanto denosumab como romosozumab son osteoformadores y no es así, ¿no? Como ya comentamos, denosumab es antirresortivo y el romosozumab es osteoformador. La característica principal que tiene el romosozumab es que dentro de todo este arsenal de medicamentos que tenemos para el tratamiento de osteoporosis es el único que tiene una acción dual. ¿Qué es una acción dual? Al mismo tiempo que hay un aumento en la formación de marcadores de osteoformación, como es el P1NP, hay una disminución en los marcadores de la resorción ósea, principalmente los de tipo carboxiterminal, como es el que incluso se analizó con el denosumab. Entonces, el mecanismo de acción del romosozumab es que hay una inhibición de la esclerostina. La esclerostina es una citocina endógena que inhibe la osteoformación y aumenta la resorción. Principalmente, como pueden ver en esta imagen, esta es una superficie de celular a nivel del osteoblasto. El osteoblasto va a trabajar con dos vías celulares principalmente, el REP5 y el WNT, como están ahí marcadas. Entonces, al momento en que la esclerostina entra en contacto con alguna de estas dos vías celulares, como está marcado ahí en el círculo naranja, pues evidentemente se rompe toda la cadena de osteoblastogénesis y aumenta la osteoclastogénesis. Entonces, cuando nosotros administramos el romosozumab, inhibe a la esclerostina y entonces de esta manera se libera nuevamente toda la superficie celular con estas dos vías que estamos hablando y nuevamente se reactiva la osteoblastogénesis. La dosis que habrá de administrarse es de 210 miligramos al mes vía subcutánea durante 12 meses. Estos 210 miligramos es importante que le expliquemos al paciente que está dividido en dos viales, cada uno con el 50% de las dosis y que se debe administrar uno e inmediatamente después el otro. En cuanto a los efectos adversos y las contraindicaciones, los efectos adversos son bajos, se ha estudiado artralgia, cefalea, hipersensibilidad. Sin embargo, la contraindicación más importante es la que se ha estudiado a nivel de cardiovascular. De hecho, se han hecho estudios específicamente dirigidos a esta área y bueno, lo que se sugiere es que en pacientes con un evento cardiovascular o cerebral en un tiempo menor a los 12 meses de cuando nosotros estamos abordando el paciente, no está indicado el fármaco. En cuanto a los ensayos clínicos, el principal ensayo es el estudio FRAME, ¿no? Y el resultado más contundente es que tras haber aplicado romosozumab mensual por un año y después aplicar denosumab nuevamente por un año, el riesgo de fractura vertebral baja hasta un 75%. Entonces, en esta gráfica podemos ver
La más importante es la del lado derecho, ¿no? En el cual la gráfica morada nos habla de pacientes que inicialmente se les administró placebo y luego denosumab. La gráfica verde es en la cual inicialmente fue romosozumab seguido del denosumab y bueno, podemos observar que la disminución es franca. En estas gráficas, de manera resumida, nos habla la manera en que va aumentando la calidad de la densidad mineral ósea y la línea que no está punteada, la línea negra, la más oscura, pues nos habla de la ventaja que tiene del uso de romosozumab. En cuanto al estudio ARCH, lo más importante es que hay una disminución en la incidencia de fracturas vertebrales del 4% en comparación con pacientes a los cuales se les dio únicamente alendronato semanal. Y hay cambio en la densidad mineral ósea lumbar del 13.7% y de cadera de un 6.2%, ¿no? Como pueden ver, es mejores los resultados cuando hay una sinergia con el romosozumab. En el estudio Structure, lo más que quiero comentarles aquí es que cuando nosotros administramos romosozumab, hay un aumento de la densidad mineral ósea tanto de cuello y de cadera, a diferencia de cuando se ocupa la teriparatida. Y si bien cuando se ocupa la teriparatida y el romosozumab hay un aumento en la densidad mineral ósea lumbar en ambos grupos, está documentado que la mayor densidad mineral ósea en esta zona es con el romosozumab. Pacientes a los cuales son candidatos para administración de este fármaco son pacientes de muy alto riesgo, que ya se mencionó las características, las mencionó el doctor Eliud. Y el algoritmo pues nos habla de que habrá de iniciar con un osteoformador y después pasar a un antirresortivo, inicialmente el denosumab. Entonces, la terapia secuencial ideal es romosozumab por 12 meses, seguido de denosumab semestral por 10 años. Para concluir, es importante saber que los anticuerpos monoclonales se encuentran en el grupo de terapias más innovadoras en el tratamiento de osteoporosis. El denosumab es el fármaco de primera opción para la terapia secuencial después de haber concluido un ciclo de osteoformador, y el romosozumab es el fármaco más recientemente y el más potente actualmente aprobado por la FDA para el tratamiento para osteoporosis severa. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Brisa y a continuación vamos a dar el último medicamento que es osteoformadores teriparatida, y esta conferencia la va a dar la doctora Paola Zamora Muñoz. Por favor, doctora. Buenas noches, gracias al colegio por la invitación para dar esta charla. El tema de mi presentación ya lo dio la doctora Graciela, vamos a hablar sobre los teriparatide. Este es el contenido que vamos a tocar a lo largo de esta charla, y a manera de introducción ya hablamos a lo largo de esta, voy a tratar de acotar un poco lo que vimos hace un rato. Ya hablamos del tratamiento de la osteoporosis, los antirresortivos, que son los bifosfonatos y el denosumab, y tenemos tratamiento con osteoformadores. Los osteoformadores, su función principal es la formación de hueso nuevo. Más allá del incremento en la densidad mineral ósea, también mejoran la microarquitectura del hueso y así reducen el riesgo de fracturas. El tratamiento con estos osteoformadores está indicado en pacientes con muy alto riesgo de fractura. Los osteoformadores, actualmente contamos con 3 fármacos. La doctora Brisa ya nos habló del romosozumab, y tenemos la teriparatide y la abaloparatide. Dentro de estos fármacos, la teriparatide es la que tiene mayor evidencia y experiencia clínica, por eso es el que nos vamos a enfocar en este fármaco. En este esquema podemos observar la función que tienen los diferentes medicamentos. Allá dice delivery del tipo de fármaco, y lo que vemos es cómo los antirresortivos como el denosumab y los bifosfonatos actúan sobre los osteoclastos, mientras que los osteoformadores como la teriparatide actúan directamente sobre los osteoblastos. Entonces, ¿qué es la teriparatide? La teriparatide es un fragmento recombinante de 1,34 paratormona humana. Su función es estimular la actividad osteoblástica, y al incrementar la función de los osteoblastos, por lo tanto, tenemos una mejora en la masa ósea y en la microarquitectura.
Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de esta teriparatide? Actúa directamente sobre las células madre mesenquimales, que las vemos aquí abajo, a través de la activación de diferentes factores de transcripción, como son el RUNX2 y el OSX, que lo que hacen es activar y permitir la osteoblastogénesis. A su vez, aumenta la proliferación de osteoblastos, inhibiendo la apoptosis, es decir, vamos a tener más osteoblastos maduros. Y también tiene una actividad sobre el osteocito, disminuyendo la esclerostina. Ya habló la doctora sobre la esclerostina. Al disminuir la esclerostina tenemos un incremento de la vía de la WNT y del IGF-1. Y esto también promueve la osteoblastogénesis y la formación ósea. La teriparatide tiene un efecto anabólico cuando se administra de forma intermitente. Es decir, va a incrementar la producción de osteoblastos y va a disminuir la apoptosis de osteoblastos maduros. Entonces se va a crear esta ventana anabólica donde vamos a tener una mayor formación y una disminución en la resorción ósea. En esta gráfica explica muy bien qué es esta ventana anabólica. En la línea roja vamos a observar cómo se incrementa, cómo tenemos un pico rápido de los marcadores de formación ósea. Es la línea roja. En la línea azul punteada vamos a ver cómo se incrementan de forma tardía estos marcadores de resorción ósea. El espacio que existe entre estas dos curvas se conoce como ventana anabólica, es decir, es el espacio de tiempo donde vamos a tener una mayor formación de hueso. Esta ventana anabólica, si se fijan, a los 24 meses empieza a disminuir la función formadora y tenemos ya datos de resorción ósea, por eso es que el tiempo indicado del tratamiento de este fármaco es de 24 meses. ¿Cuáles son las indicaciones actuales para el tratamiento con teriparatide? Número 1, son pacientes que tienen fracturas vertebrales previas, aquellos que tienen un T-score bajo, que es un T-score menor de 3, aquellos pacientes que tienen múltiples fracturas por fragilidad, aquellos que han tenido falla al tratamiento con antirresortivos y aquellos que tienen osteoporosis secundaria a tratamiento con medicamentos como esteroides. Entonces, ¿cuál es la dosis de teriparatida? Son 20 microgramos al día que se aplican de forma subcutánea. Es una pluma que el paciente puede manejar en su casa y se puede aplicar tanto en la región abdominal como en las piernas, en los muslos. Y es muy importante que los pacientes reciban una suplementación tanto con calcio como con vitamina D. Entonces, en términos de eficacia clínica, la teriparatida ha demostrado una reducción significativa de la incidencia de nuevas fracturas. De acuerdo con la guía del American College of Physicians, el uso de teriparatida se asocia con una reducción absoluta de las fracturas clínicas de 27 eventos por cada 1000 pacientes que reciben el tratamiento. Y de fracturas vertebrales, una reducción de 69 eventos por cada 1000 pacientes tratados con teriparatida. Esto corresponde a una reducción absoluta del riesgo aproximadamente de 2.7 para fracturas clínicas y de 6.9 para fracturas vertebrales con una evidencia de alta certeza. El estudio VERO es uno de los estudios más importantes para el tratamiento de osteoporosis severa. Es un ensayo clínico aleatorizado donde se se comparó teriparatida versus risendronato en pacientes mujeres con osteoporosis avanzada, severa. El desenlace primario que se analizó en este estudio fueron las nuevas fracturas vertebrales, aunque también hubo desenlaces asociados como disminución, se analizaron la disminución de las fracturas clínicas. En la gráfica que vemos a la izquierda podemos ver que los resultados que reportan este estudio es que hubo una reducción relativa del riesgo en las fracturas vertebrales en las pacientes que recibieron tratamiento con teriparatide de 0.44, lo que corresponde a una reducción relativa del riesgo del 56% con una P significativa menor a 0.01. ¿Y qué ocurrió con las fracturas clínicas, que es la gráfica que ustedes tienen a la derecha? Las fracturas clínicas reportan un hazard ratio de 0.48, lo cual representa una reducción relativa del riesgo del 52% en comparación con los pacientes que recibieron risendronato. En los últimos años, la evidencia ha cambiado la forma en la que entendemos el tratamiento de osteoporosis. Este network metaanálisis publicado en 2025 comparó todos los tratamientos disponibles para osteoporosis. Ahí pueden ver que tenemos bifosfonatos. Este análisis incluyó bifosfonatos, denosumab, romosozumab, incluso pacientes que recibieron placebo, así como los análogos de la hormona paratiroidea. Estos estudios
demostraron, o este network metaanálisis demostró que aquellos pacientes que recibieron tratamiento con agonistas para la hormona tuvieron una disminución mayor de las fracturas vertebrales y de las fracturas clínicas comparado con los bifosfonatos. En cuanto a los efectos adversos, es un medicamento que es bastante bien tolerado. Los principales efectos adversos que observamos son náusea, mareo, cefalea, calambres. Algunos pacientes pueden presentar hipotensión inicial, por lo que se recomienda que la primera dosis sea acompañada, o sea, el paciente no esté solito, y puede haber hipercalcemia leve. Por lo tanto, se recomienda mantener niveles bajos de calcio, puede ser entre 1.200 a 1.500 miligramos al día. La duración del tratamiento debido a esta ventana anabólica se recomienda que sea de 2 años, una duración de 24 meses. Mantener niveles estos pacientes sí o sí deben de estar suplementados, ya que es un medicamento que forma hueso nuevo y para formar este hueso nuevo necesita sustrato. Entonces, este sustrato lo vamos a favorecer con el calcio, que puede ser una dosis entre 1.200 a 1.500 miligramos al día, y de vitamina D entre 800 y 1.000 unidades al día. También en este fármaco hablamos de la terapia secuencial. Es muy importante que se lleven este concepto a casa porque, número 1, durante el tratamiento no se debe de combinar con bifosfonatos. Y después, una vez que se cumplen estos 24 meses de la teriparatide, debemos mantener esta masa ósea ganada. Si se fijaron en las gráficas, a los 24 meses empieza ya este proceso de resorción. Se recomienda iniciar tenemos las opciones tanto de bifosfonatos como denosumab. Dentro del algoritmo actual de tratamiento, esto ya lo comentó el doctor Eliud y un poco la doctora Brisa, el tratamiento actual de osteoporosis se basa en el riesgo de fractura a 10 años y esto se estima con herramientas como el FRAX. El FRAX nos va a reportar, ya lo dijo el doctor, lo voy a decir muy brevemente, bajo riesgo, que solo se da medidas generales y un seguimiento de 2 a 4 años, puede ser riesgo intermedio, riesgo alto y un riesgo muy alto de presentar estas fracturas. Cuando tenemos un riesgo intermedio y alto, se debe solicitar una densitometría y de acuerdo al resultado de la densitometría se va a decidir el tratamiento. Sin embargo, enfocándonos en este fármaco, aquellas pacientes que se encuentran en un riesgo muy alto de fractura, se indica tratamiento con un osteoformador, en este caso puede ser la teriparatide. Y muy importante recordar que después de esta ventana anabólica debemos dar tratamiento con antirresortivo. Un resumen muy breve de este algoritmo es: pacientes en riesgo alto hay que dar el antirresortivo, pacientes con riesgo muy alto el osteoformador y debe ser una terapia secuencial y se continúa con un antirresortivo. Y de forma muy breve, después de 2 años de teriparatide, bueno, si tenemos un riesgo bajo o moderado, entonces se indica un bifosfonato vía oral. Ahí cada riesgo tiene sus factores o cómo definimos que están estos factores bajos. Cuando tenemos un riesgo alto de fractura, se indica seguir con solendronato o denosumab, y cuando tenemos un riesgo muy alto de refractura después de teriparatide, se indica tratamiento con denosumab. En cuanto a las conclusiones, la teriparatide es un fármaco osteoformador que estimula la formación de hueso nuevo, pero también nos mejora la microarquitectura ósea. Como podemos ver en las imágenes, el antes y el después del tratamiento con teriparatide. Además, ha demostrado disminuir el riesgo de fracturas vertebrales y clínicas y ha demostrado ser superior que los bifosfonatos en aquellos pacientes con osteoporosis severa y alto riesgo de fractura. Como tal, no es un tratamiento que se utilice para todos los pacientes con osteoporosis, son aquellos pacientes con osteoporosis severa y está indicado en pacientes con un riesgo alto de fractura de acuerdo a FRAX. Y muy importante recordar que requiere una terapia secuencial para evitar la pérdida de esta masa ósea. Muchas gracias. Información adicional de esta plática, los artículos, la bibliografía, lo pueden encontrar en el link de mi perfil de Instagram. Gracias. Bueno, pues
Muchas gracias a todos los ponentes y ahora vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos aquí una pregunta del doctor Salvador Rafael Deidén, que nos pregunta: ¿qué utilidad tienen los antirresortivos en artroplastías en pacientes con osteoporosis para mejorar la osteointegración y la osteointegración del implante? ¿Nos podrías comentar, doctor Pavel? No, bueno, ahí hay como ciertas intervenciones novedosas en donde parecería que el uso de bifosfonatos intravenosos sí mejoran la vida de estos implantes. Sí es sabido que las prótesis a largo plazo tienden a adelgazar el hueso y a formar esos espacios que después se vuelven fracturas. La administración en los primeros meses, de preferencia en el primer año, de ácido zoledrónico, sí parece que va a impactar en la vida de estos procesos protésicos, y de hecho son la intervención farmacológica que más tiene solidez en evidencia en estos pacientes. Sí, yo he tenido oportunidad también de manejar pacientes que están haciendo algún aflojamiento protésico y está la evidencia de que los bifosfonatos pueden ayudarnos a disminuir esa reabsorción. Entonces, creo que es una alternativa de tratamiento, ¿no? Sí, y una invitación también a tomarles densitometría un FRAX a los pacientes, claro, que se le va a hacer reemplazo para poderle dar un tratamiento multimodal. Ok, de hecho ya hay inclusive densitometrías con implantes para ver cómo está actuando la osteointegración. No todos los laboratorios los tienen, pero ya tenemos en México. ¿Ok? Bueno, la siguiente pregunta es del doctor Arturo Pichardo Farfán. ¿Cómo se modifica el metabolismo óseo en la senescencia? Yo creo que en la senescencia. Ajá, sí, edad senil. ¿Quién quisiera comentar? Ok, yo puedo comentar. La doctora Ariana, perfecto. Como decimos, se disminuye la absorción a nivel intestinal. También tenemos que tomar en cuenta que nuestros pacientes ya mayores, la mayoría tienen sarcopenia, entonces sí tenemos varias alteraciones metabólicas cuando ya somos mayores de 65 años, porque hay que tomar en cuenta que esta es una enfermedad que es por alteración a final del ciclo de nuestra vida, que sabemos que a final de entre los 30 a 35 años va a haber una disminución y por eso tenemos que tener nuestros niveles óptimos, tanto de calcio como de vitamina D y como de binomio hueso con músculo al 100%, porque totalmente de ahí va a haber una disminución. No sé si alguien más quiera. Sí, justamente ahorita que la doctora Ariana tocó el punto del binomio hueso-músculo, se han hecho estudios en los cuales conforme va aumentando la edad, ¿no?, aumentan los porcentajes o niveles de esclerostina, ¿no? Entonces, como habíamos comentado, la esclerostina finalmente bloquea todas estas vías de osteoblastogénesis y aumenta la osteoclastogénesis, y también se documenta que está muy asociado la sarcopenia con los niveles elevados de esclerostina, ¿no? Entonces, finalmente, igualmente el romosozumab, se han estudiado que los efectos no únicamente son en tejido óseo, sino que también ya han empezado estudios que documentan que se favorece toda la salud muscular. Gracias. La doctora Katia Ortega Sáenz nos pregunta que cuando estamos tratando un paciente con osteoformadores, ¿en qué momento podemos nosotros indicar al paciente que haga ejercicio? ¿Desde que se lo estamos dando o hasta que termine el tratamiento? Desde el inicio se puede iniciar el tratamiento, bueno, dar la indicación de hacer ejercicio. El ejercicio es la única intervención que está demostrada por justo lo que comentaba Brisa y estos estudios donde se analiza el binomio músculo-hueso, donde el ejercicio es un estímulo, se liberan factores que tanto activan el hueso como el hueso tienen esta comunicación, durante el ejercicio se liberan factores que estimulan al músculo. Entonces, no solo vamos a tener un beneficio sobre el músculo al hacer ejercicio, que aparentemente hacemos ejercicio por ganar músculo, sino que de forma directa se va a tener un beneficio óseo también. Entonces, es desde el inicio porque es una intervención que está estudiado y demostrado que favorece la formación ósea. O sea, desde el día 1. Desde el día 1. Perfecto.
ya no tenemos preguntas en línea, tenemos preguntas aquí presencial. Obviamente, pues a nuestro presidente le damos prioridad a que sea el primero que pregunte. Así es que, Guillermo, por favor. Qué gran beneficio, ¿eh? ¿Estoy? Sí, buenas noches otra vez. Muchas gracias a todos, excelentes presentaciones. Y yo quería nada más hacer un comentario. He visto algunos pacientes que utilizan algunos tipos de antiepilépticos que se asocian a una situación antirresortiva, que quisiera saber si el mecanismo está ya bien determinado y estudiado y cuál es en ese caso lo ideal para el manejo de este tipo de enfermos. Doctor Pavel, gracias. Sí, es un tema muy interesante. La mayoría de los anticomerciales como ácido valproico, principalmente, que es el que tenemos más secuencia de uso, sí se asocia a osteoporosis. Hay varias interpretaciones. Uno de ellos es la pérdida de la masa muscular en los pacientes con epilepsia, principalmente descontrolada. Otro tiene que ver con las alteraciones en la absorción de calcio. Y también hay algunas propuestas que curiosamente hablan de cómo el tono adrenérgico del cerebro se va a modificar tanto antiepilépticos como en antidepresivos, y eso va a generar una disminución del crecimiento de la masa ósea. No hay un tratamiento específico. Generalmente son pacientes que en la búsqueda de osteoporosis secundaria se encuentran con estas exposiciones, se tratan como osteoporosis primarias porque desafortunadamente no hay mucha evidencia de qué hacerles, pero sí es un grupo muy importante, especialmente porque no tienen solamente osteoporosis, sino que durante los eventos de epilepsia pueden llegar a tener muchas fracturas. Es un tema muy interesante, creo que es una de las grandes deudas de osteoporosis con este grupo de pacientes, pero se siguen tratando particularmente como osteoporosis primaria. Ok, gracias. A continuación, el doctor Roberto Hernández con una pregunta. Sí, yo deseo del grupo de especialistas del panel la opinión, más que nada la guía terapéutica, de un caso en el cual 63 años, operado por una columna degenerativa e inestabilidad por espondilolistesis, 2 meses se instrumenta, se amplía el canal y 2 meses después presenta una fractura por fragilidad ósea en el muro anterior de L5 y S1 y no ocurrió en la especie ningún tipo de acción por parte del cirujano ortopedista que lo operó y se encuentra enfrentado en la pregunta ¿qué falló en la indicación, estudios, farmacología y seguimiento? Doctora Ariana. Ok, bueno, pues falló todo, ¿no? Porque ahorita es lo que queremos hacer hincapié con todo este tipo de pláticas, es decir, ok, tenemos que diagnosticar, tenemos que ver, no solamente tratar la fractura, y no solo tratar el hueso, sino diagnosticarlo. Entonces, número 1, diagnosticarlo, como han dicho todos mis compañeros, no nos cuesta nada siquiera pedir un FRAX. Número 2, una densitometría ósea que ahorita ya también en todos lados puede existir y que no es tan cara, obviamente ya después veremos qué peculiaridades deben de tener para que sea bueno. Y tercero, decir, bueno, ok, ya lo diagnostiqué, ya vi que hay un riesgo y también ya nos están diciendo que tenemos que sospechar que son fracturas vertebrales, aunque no tengan ni siquiera ningún tipo de dolor, sospecharlo, bueno, pues entonces decir, bueno, ¿cómo lo puedo tratar? Y ya también nos dieron ahorita una guía básica para decir cuáles son mis opciones para que pueda hacer un tratamiento. Sí, justo lo principal de estas charlas es hacer conciencia a todos los ortopedistas en lo personal para enfocarse mucho en ese interrogatorio inicial con el paciente. El FRAX es gratis prácticamente, nos toma unos 5 minutos hacer esos 10, 11 factores de riesgo y no necesitamos incluso alguna densitometría para, en cuanto nos marque un riesgo elevado, ese paciente necesita tratamiento, ¿no? En el caso de un paciente que va a ser instrumentado o alguna cirugía de columna, pues evidentemente incluso aparte de la densitometría hay que pedirle un TBS o incluso ir a buscar la calidad y si no tiene alguna factura agregada, porque eso para un cirujano de columna le puede traer repercusiones a nivel pues de todo el eje y de toda la carga que va a sufrir en la instrumentación, ¿no? Sí,
Bueno, nada más, yo siempre hago este comentario que la osteoporosis es una patología muy peculiar porque es como concierne a varias especialidades, ¿no? O sea, ortopedia, endocrinología, ginecología incluso, pero creo que los que realmente padecemos y vemos las complicaciones a nivel macroscópico somos los únicos, pues vamos a ser los ortopedistas, ¿no? Entonces, con más razones, empezar a crear conciencia en el gremio, ¿no? Y saber que podemos evitar muchas complicaciones transquirúrgicas si nosotros previamente hacemos pues todos estos abordajes de los cuales estamos hablando, ¿no? Y como ya comentaron la doctora Alvarado, el doctor Eliu, ¿qué falló? La raíz, ¿no? Desde que no se hace un buen diagnóstico, un buen abordaje, y de ahí pues todo lo que proviene y las consecuencias pues catastróficas, ¿no? Que finalmente llegan. Ok, pues muchas gracias por ¿De quién? Bueno, yo lo único, ya coincidiendo con lo que dicen mis colegas, mis compañeros, es que parte del trabajo y lo que nos hemos enfocado en este capítulo es fomentar la prevención y el estudio de estos pacientes. Muchas veces el ortopedista es el primer contacto en el diagnóstico de osteoporosis y tenemos poca educación en eso, ¿no? Incluso a veces yo que doy clases en la residencia es como, bueno, es osteoporosis, esta es la densitometría, no ahondamos tanto como deberíamos durante la enseñanza y la educación de nuestros residentes, que parte de eso es el trabajo que tenemos en este capítulo, es hacer una labor educativa de prevención. Mucho de lo que hablamos aquí es a partir de la primera fractura, que eso es prevención secundaria, que es importante en este caso de los pacientes donde ya van a recibir algún tipo de cirugía por fractura vertebral, por fractura de cadera y que entonces ya tienen algún antecedente de fragilidad ósea. También quiero aprovechar para invitarlos porque mucho de lo que estamos hablando aquí por razón de tiempo, que es muy breve, por eso les decía que información adicional la pueden encontrar en mi perfil porque tenemos 10 minutos para hablar de temas que son muy importantes y muy relevantes, es esta invitación a ya sea conectarse o acudir de forma presencial a las pláticas del Congreso Nacional, porque incluso hay una plática, yo doy una plática de binomio músculo-hueso que es muy importante y muy interesante saber, o sea, una vez que empezamos yo digo que es como la punta del iceberg, en cuanto empezamos a revisar un poquito esta información es como jalar la hebra, ¿no? Aprender, entender, y muy importante también para mí, ya que estamos en prevención secundaria, es hablar de este tema de la terapia de seguimiento. A mí también me gusta explicarles que es una enfermedad crónica, como la diabetes, va a necesitar una vez que se hizo el diagnóstico, va a necesitar un tratamiento de por vida y explicárselo a las pacientes. Es más frecuente en mujeres porque es bueno, después de la segunda dosis de denosumab ya terminé mi tratamiento, no, necesitamos dar un seguimiento y como cada quien habló sobre su fármaco es una terapia secuencial. Perdón. Como conclusión, para llevar a casa, ¿cuál fue o era en su omisión el tratamiento que no se dio? ¿Qué hubiera fármaco en el panel indicado, como en este caso? ¿Qué faltó? ¿Cuál de ellos? Pues si era fractura secundaria, digo, no conozco el caso clínico completo. Anterior, L5 y se desancló el hardware. Pienso que para mí lo más importante, ya lo dijo Eliud, fue hacer el cálculo del FRAX, que es si ustedes lo ponen en Google, encuentran FRAX y ahí les despliega este cuestionario que, como ya lo dijo Eliud, se llena en 5 minutos y de acuerdo a ese riesgo ver si necesitamos, que en este caso necesitaríamos la densitometría. Pienso ahí que era hacer como un estudio muy completo, que además ni siquiera, muchas veces clínicamente vemos al paciente con una mala postura de espalda, tiene sarcopenia, ya podemos intuir que ahí hay un problema de osteoporosis. Sí, es muy interesante el tema que tratamos hoy. Agradezco mucho al doctor Guillermo por habernos dado la oportunidad de mostrarles un poco de lo que hemos podido tener oportunidad de hablar. Y sí, insisto en lo que dice la doctora Paola, los invitamos en el Congreso, tenemos varios simposios y tenemos un taller sobre densitometría ósea, algo que es muy importante para nosotros detectar y poder analizar la densitometría. Entonces, agradezco a todos, a mis compañeros por sus excelentes ponencias y no me queda más que invitar al doctor Guillermo García Félix, que nos va a dar unas palabras. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Gracias porque, como lo has demostrado en otras de las presentaciones y en el
en el curso tan extraordinario que dieron sobre osteoporosis. Ahora nos traes a la mesa una información muy importante, relevante, y que seguramente todo el mundo habrá, con el conocimiento que les han dado, tendrán la posibilidad de seguir manejando mejor a cada uno de sus enfermos, y además tendrán seguramente el estímulo para acudir a la asociación y continuar con el Congreso y con todas las cosas que se les ha abierto para que tengan esta enseñanza continua. Eso es por un lado. Por otro lado, debo decirles que el interés está manifiesto, siendo el miércoles de Semana Santa, donde las personas ya no tienen un interés, la verdad, por estar aquí ni conectarse. Tenemos 194 participantes, lo cual es un gran número para este tipo de sesiones, con 14 presenciales, y esto hace un número que significa no otra cosa, sino que ustedes lo que están haciendo y el tema que han presentado es de importancia fundamental para la ortopedia en el momento actual. Los felicito a todos y quedan obviamente en su casa, que es el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Muy buenas noches en esta última sesión que presido y espero verlos en el próximo congreso. Muchas gracias a todos.